El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos. El DIH es la parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado, no determina si un estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta, el DIH que figura en la Carta de las Naciones Unidas. El DIH se encuentra esencialmente contenido en los 4 Convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se completaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. El DIH solo se aplica en caso de conflicto armado, no cubre las situaciones de tensiones internas ni de los disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia, solo aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El DIH entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya expuesto las armas o que esté fuera del combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. El DIH prevé asimismo algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes civiles y culturales y de la protección civil. El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes, heridos, enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se benefician de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable. Esto me aparece. Pero que te no seas marica. Espérate. Tiene que estar grabando. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo Estado las Fuerzas Armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra y el protocolo adicional. Es importante hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos, aunque algunas de sus normas son similares. Estas 2 ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempos de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario cubre 2 ámbitos. El primero, la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las utilidades. Y la otra, una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y de los métodos de guerra,
como son ciertas tácticas similares. Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violación del VIH. Las víctimas de la guerra son cada vez más personas civiles. Sin embargo, ha habido importantes casos en los que el VIH ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegido a los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y los heridos, ya sea limitando el empleo de armas